Me fui a trabajar para Estados Unidos de intercambio por 3 meses, y al llegar a casa mi madrastra había mudado todas mis cosas a la cochera, y mi habitación ahora era de su hija adorada, pero no me quedaría de brazos cruzados. Después de 3 meses de sacrificio y trabajo duro en Estados Unidos, llegué a casa con la esperanza de descansar, pero la realidad que me esperaba era completamente diferente. Había salido del aeropuerto con una sensación de logro. Había trabajado duro en ese intercambio, ahorrado cada centavo y había aprendido más de lo que esperaba. Estaba emocionado por ver a mi familia, dormir en mi cama después de tanto tiempo y sentir la comodidad del hogar. Sin embargo, cuando llegué a la casa, noté algo extraño. La puerta principal estaba cerrada, lo cual no era habitual. Saqué mi llave y la giré en la cerradura, pero la puerta no se abrió. Probé de nuevo y nada. Confundido, toqué el timbre, esperando que alguien viniera a abrir. Mi madrastra fue quien apareció detrás de la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa y desagrado. «Ah, volviste», dijo sin entusiasmo. Fruncí el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. «Sí, como te dije que lo haría». «¿Por qué está la puerta cerrada con otra llave?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Hemos hecho algunos cambios en la casa mientras estabas fuera», respondió con una sonrisa forzada. El tono condescendiente en su voz me puso en alerta. Algo en la forma en que hablaba me hacía sentir que había más detrás de sus palabras. Entré a la casa, notando que el ambiente había cambiado. Había muebles nuevos, algunas decoraciones diferentes, pero lo que realmente me hizo quedarme helado fue cuando miré hacia el pasillo que llevaba a mi habitación. La puerta estaba decorada con pegatinas rosas y un letrero con el nombre de su hija, Carolina. Me quedé paralizado por un momento. «¿Qué significa esto?», pregunté con la voz tensa. Mi madrastra se cruzó de brazos y me miró como si fuera yo el intruso en mi propia casa. «Bueno, ya no estabas aquí. Carolina necesitaba una habitación más grande, y la tuya era perfecta. Así que hicimos algunos ajustes», dijo con una sonrisa autosuficiente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Caminé rápidamente hacia la puerta, la abrí y lo confirmé, todas mis cosas habían desaparecido. Mi escritorio, mi cama, mis libros, mi ropa, todo había sido reemplazado por los muebles y pertenencias de Carolina. Me giré hacia mi madrastra, sintiendo como la ira comenzaba a arder en mi pecho. «¿Y mis cosas?», pregunté, con la voz más firme. Ella rodó los ojos y señaló con la cabeza hacia la cochera. «Allí están. No te preocupes, no las tiramos». Sentí que la sangre me hervía. Caminé con paso firme hasta la cochera y cuando abrí la puerta, mi estómago se revolvió. Mis pertenencias estaban apiladas sin ningún cuidado, algunas cajas estaban abiertas y mis cosas personales estaban esparcidas por el suelo, como si fueran basura. Respiré hondo, tratando de no perder la cabeza. Tomé una caja con mis libros y volví a la sala donde mi madrastra me miraba con indiferencia. «No puedes hacer esto», dije con los dientes apretados. «Esta es mi casa también». Ella suspiró, como si estuviera harta de mi presencia. «Bueno, técnicamente es la casa de tu padre». Y él estuvo de acuerdo con esto. «Además, no estabas aquí, así que no veo cuál es el problema». «Pensé que entenderías», respondió con cinismo. «¿Dónde está mi papá?», pregunté, ignorando su arrogancia. «En el trabajo, como siempre», respondió con un encogimiento de hombros. «Pero te aseguro que él no se va a meter en esto. Así que haznos un favor, recoge tus cosas y busca dónde quedarte. Ya no tienes lugar aquí». Las palabras cayeron sobre mí como un golpe. No podía creer lo que estaba escuchando. Me habían borrado de mi propio hogar como si nunca hubiera existido. Pero algo dentro de mí se encendió en ese momento. Una voz en mi cabeza me dijo que no me quedaría de brazos cruzados. «No voy a irme», dije con calma, observando su rostro llenarse de sorpresa. «No después de todo lo que han hecho». Ella soltó una risa burlona. «¿Y qué piensas hacer? ¿Acaso tienes a dónde ir?». «No te preocupes por eso», respondí, sintiendo como la determinación se apoderaba de mí. «Pero esto no termina aquí». Giré sobre mis talones y me dirigí hacia la cochera. No tenía un plan inmediato, pero sabía que no iba a dejar que me trataran como si no valiera nada. Recuperaría mi lugar, costara lo que costara. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que mi madrastra y su hija aprendieran la lección de sus vidas. Todo lo que alguna vez fue mío había sido tomado sin ningún remordimiento. Mi madrastra y su hija habían decidido que yo ya no tenía un lugar en mi propia casa.
El impacto inicial de ver mis cosas relegadas a la cochera todavía me quemaba por dentro. Mi habitación, que había sido mi refugio, ahora era un santuario para Carolina, la hija mimada de mi madrastra. La injusticia de la situación me llenaba de rabia, pero al mismo tiempo me obligó a pensar con claridad. Esa noche, me acosté en un colchón viejo entre mis cajas en la cochera. El aire frío se filtraba por las rendijas, y cada vez que intentaba conciliar el sueño, la voz burlona de mi madrastra resonaba en mi cabeza. No podía permitir que esto terminara así. No me iría sin luchar. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a la única persona que podía ponerle un alto a esta locura, mi padre. Esperé hasta que regresara del trabajo, y en cuanto entró por la puerta, fui directo a él. «Papá, ¿podemos hablar?», pregunté, tratando de mantener la compostura. Me miró con cansancio y asintió. «¿Qué sucede?», respondió con tono monótono. «¿Cómo permitiste que esto pasara? ¿Cómo dejaste que me sacaran de mi propia habitación y me tiraran a la cochera?», pregunté con frustración. Mi padre suspiró y se pasó la mano por la cara, como si la conversación fuera un fastidio para él. «Mira, hijo. Ya no estabas aquí. Carolina necesitaba más espacio, y tu madrastra pensó que era lo mejor. No veía el problema en hacer el cambio», dijo, sin mirarme directamente a los ojos. «¿No veías el problema?», exclamé. «¿Acaso no soy tu hijo? ¿Cómo puedes dejar que me traten así en mi propia casa?». Mi padre se encogió de hombros, con la mirada clavada en el suelo. «No quiero problemas en la familia. Ya has crecido, deberías entenderlo. Esto es lo mejor para todos». Sentí que me hervía la sangre. No solo no me defendía, sino que estaba justificando lo que su esposa había hecho. Me di cuenta de que no podía contar con él. Había elegido su comodidad sobre su propio hijo. Esa noche, mientras organizaba mis cosas en la cochera, Carolina apareció en la puerta con una sonrisa burlona. Se recargó contra el marco con los brazos cruzados, disfrutando de mi desgracia. «Vaya, qué cómodo vives ahora, ¿eh?», dijo con tono burlón. «Supongo que ya no tienes que preocuparte por limpiar tu habitación. La mía está hermosa, por cierto. Gracias por dejarla libre». Respiré hondo, tratando de ignorarla, pero su arrogancia era insoportable. «No creas que esto va a durar para siempre», le advertí. «Lo que hicieron no va a quedar así». Carolina rió con desdén. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llorarle a mi mamá? ¿O quizás a mi papá? Oh, espera. No tienes a quién acudir, ¿verdad?». Su burla me dio la claridad que necesitaba. No tenía sentido discutir con ella. Lo único que lograba era darle más razones para burlarse. En lugar de eso, me concentré en lo que realmente importaba, recuperar lo que era mío. Sabía que no podía ganar con rabietas ni con súplicas. Si quería que las cosas cambiaran, tenía que jugar bien mis cartas. Decidí empezar por lo básico, encontrar información que pudiera usar en mi favor. Comencé a observar y escuchar. Mi madrastra y su hija estaban demasiado confiadas, demasiado seguras de que habían ganado. No sospechaban que estaba preparando mi venganza. Pronto, descubrí algo interesante. Mi madrastra tenía acceso a las cuentas de mi padre y manejaba el dinero sin que él se diera cuenta. También me di cuenta de que Carolina no era la hija perfecta que su madre pintaba. Pasaba las noches fuera, mentía sobre su paradero y gastaba dinero sin control. Mi intuición me decía que había mucho más por descubrir. Al ver que mi padre no me ayudaría, decidí contactar a alguien que aún tenía cierto poder en la familia, mi abuela paterna. Siempre había sido cercana a mí y sabía que no era fanática de mi madrastra. Le conté todo lo que estaba pasando y, como esperaba, se indignó. «Esto no se va a quedar así, cariño», dijo con determinación. «Voy a hablar con tu padre y veremos qué podemos hacer». Era solo el primer paso, pero me dio fuerzas. Sabía que mi abuela tenía la capacidad de hacer que mi padre escuchara. Y con eso, ya tenía una pequeña ventaja. Después de esa llamada, supe que tenía que moverme rápido. No iba a permitir que siguieran usurpando mi lugar. Si mi madrastra y su hija creían que podían echarme a un lado sin consecuencias, estaban muy equivocadas. Se avecinaban tiempos difíciles para ellas, y lo mejor de todo era que aún no tenían idea de lo que les esperaba. No podía quedarme callado. Exigí respuestas, pero lo que recibí fue aún más desprecio. La mujer que se casó con mi padre me veía como un estorbo. La mañana siguiente, al regreso de mi abuela a la casa, decidí que ya no podía seguir callado.
Si bien su apoyo me daba fuerza, sabía que debía enfrentar a la persona que había orquestado todo, mi madrastra. Caminé hasta la sala, donde ella estaba cómodamente sentada en el sofá con una taza de café. Carolina, como siempre, pegada a su teléfono, ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando me vio entrar. «Tenemos que hablar», dije con firmeza. Mi madrastra levantó una ceja y dejó su taza en la mesa. «¿Sobre qué?», preguntó con su tono de superioridad. «Sobre lo que hiciste. Sobre cómo me sacaste de mi propia habitación sin siquiera consultármelo», respondí, cruzándome de brazos. Ella soltó una pequeña risa y se recostó en el sofá. «Oh, querido, no seas tan dramático. Era una simple habitación. No estabas aquí, Carolina la necesitaba más que tú. No veo el problema. El problema es que me trataste como si no existiera. Como si mis cosas no importaran. Me despojaste de mi propio espacio y lo convertiste en un regalo para tu hija», dije, manteniendo la calma, pero con la ira ardiendo en mi interior. Carolina bufó sin despegar la mirada de su teléfono. «Por favor, qué exagerado. Solo es una habitación. Deberías agradecer que mamá no haya tirado todas tus porquerías», dijo con burla. Mi mandíbula se tensó. Inspiré hondo y miré fijamente a mi madrastra. «Exijo que me devuelvas mi habitación», dije con firmeza. Ella soltó una carcajada. «¿Exigir? Oh, querido, estás confundido. Aquí las decisiones las tomo yo, y créeme cuando te digo que tú no tienes poder alguno en esta casa», respondió con una sonrisa petulante. La rabia en mi interior creció aún más, pero sabía que perder el control solo la haría ganar. En su mente, yo era un estorbo, alguien a quien podía manejar a su antojo. Pero lo que ella no sabía era que tenía un plan en marcha. Mi padre entró en la casa en ese momento y, al verlo, aproveché la oportunidad. «Papá, necesito hablar contigo», dije con seriedad. Él me miró y suspiró pesadamente. «¿Ahora qué?», respondió con fastidio. «Quiero recuperar mi habitación. Lo que hicieron está mal y tú lo sabes», dije directamente. Antes de que pudiera responder, mi madrastra se levantó y se acercó a él con su mejor expresión de víctima. «Amor, por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Sabes que lo hicimos por el bien de todos. Además, él ya es mayor, puede adaptarse», dijo, tomándole la mano con fingida dulzura. Mi padre dudó un segundo, pero luego soltó un suspiro. «Hijo, entiendo que estés molesto, pero no podemos estar moviendo las cosas otra vez. Carolina ya está instalada ahí. No hagamos un problema de esto», dijo con voz cansada. Sentí que me hervía la sangre. «¿Así que prefieres hacerme a un lado por su comodidad?», pregunté, incrédulo. Mi padre bajó la mirada. Sabía que estaba cediendo a la presión de su esposa, pero no tenía la voluntad para enfrentarse a ella. Respiré hondo, tratando de controlar mi furia. «Está bien», dije con calma. «Pero esto no se queda aquí. No voy a permitir que me sigan tratando como un extraño en mi propia casa». Mi madrastra rodó los ojos y Carolina soltó una risita. «¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a llorarle a alguien?», se burló Carolina. La miré fijamente y sonreí. «No. Simplemente me aseguraré de que cuando esto termine, ustedes sean las que se queden sin nada». Dicho eso, me di la vuelta y salí de la casa. Tenía trabajo por hacer. La guerra apenas comenzaba. Esperaba que mi padre pusiera un alto a la injusticia, pero en lugar de eso, su silencio fue la mayor traición. Después de mi confrontación con mi madrastra y Carolina, decidí darle un tiempo a mi padre para que reflexionara. Pensé que tal vez, después de ver cómo me habían tratado, se daría cuenta de que debía intervenir. Pero pasaron los días y su actitud seguía siendo la misma, evasiva, distante y completamente sometida a los caprichos de su esposa. Una noche, después de cenar, lo esperé en la sala mientras él veía la televisión. Sabía que si no lo abordaba en ese momento, no tendría otra oportunidad. «Papá, tenemos que hablar», dije con voz firme. Él suspiró, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Otra vez con lo mismo?», respondió con fastidio. «No es lo mismo. Es mi vida. Es mi hogar. Y tú has permitido que me lo quiten», dije, intentando mantener la calma. Se removió en su asiento y finalmente me miró. «Mira, hijo, no quiero conflictos en la casa. Ya tienes edad para buscar tu propio espacio. Entiendo que estés molesto, pero es solo una habitación». «No, papá. No es solo una habitación.
Es el hecho de que permitiste que me trataran como un extraño. No me consultaste, no defendiste mi derecho a mi propio hogar, dije, sintiendo la rabia mezclarse con la tristeza. Tu madrastra solo quiere lo mejor para todos, respondió, con un tono mecánico, como si intentara convencerse a sí mismo. Lo mejor para todos o lo mejor para Carolina. Porque yo no estoy incluido en esa ecuación, repliqué con dureza. Él bajó la mirada, sin saber qué responder. Vi en sus ojos que sabía que yo tenía razón. Pero también vi algo que me partió el alma, miedo. Miedo a enfrentar a su esposa, miedo a alterar la paz en la casa, miedo a actuar como un verdadero padre. Papá, dime la verdad. ¿Tienes miedo de ella? Pregunté con seriedad. Él se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. No es eso, hijo. Simplemente, es complicado. No, no lo es. Solo tienes que decirle que me devuelvan lo que es mío. Que me respeten, insistí, esperando algún atisbo de valentía en él. Pero él solo negó con la cabeza. No quiero problemas, hijo. Ya basta de esto, dijo, levantándose del sillón para irse a su habitación. Lo vi alejarse y entendí algo que me dolió más que cualquier traición. Mi padre no era un hombre débil, simplemente había decidido no luchar por mí. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cochera, comprendí que estaba solo en esto. No tenía el respaldo de mi padre, y eso significaba que no podía esperar justicia dentro de la casa. Pero si él no iba a hacer nada, yo sí lo haría. Ya no era cuestión de recuperar mi habitación, sino de recuperar mi dignidad. Mi padre había decidido no actuar, pero yo no seguiría su ejemplo. En los días siguientes, empecé a notar detalles que antes no veía. Mi madrastra tenía un control absoluto sobre las finanzas de mi padre. Carolina salía todas las noches y volvía a casa con bolsas de compras que claramente no compraba con su propio dinero. Vi cómo mi padre se veía cada vez más cansado, cómo evitaba los conflictos con su esposa y cómo su voz se apagaba más y más. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Si quería cambiar mi situación, no podía actuar impulsivamente. Tenía que recopilar información, encontrar su punto débil y exponer la verdad cuando fuera el momento adecuado. Decidí revisar viejas cuentas y documentos en la oficina de mi padre cuando él no estaba. Me sorprendió ver retiros constantes de dinero hechos por mi madrastra, cantidades significativas que parecían no tener justificación. También encontré estados de cuenta que mostraban compras caras en tiendas de lujo, compras que mi padre nunca hacía para sí mismo. La imagen se iba aclarando. Mi madrastra y su hija no solo me habían quitado mi habitación, sino que estaban viviendo del dinero de mi padre sin que él lo notara. Esto no era solo una cuestión de espacio en la casa, era algo mucho más grande. Esa noche, acostado en mi colchón en la cochera, supe que había llegado el momento de actuar. Ya no se trataba solo de recuperar mi habitación, sino de abrirle los ojos a mi padre antes de que lo perdiera todo. No me quedaría de brazos cruzados mientras ellas destruían todo lo que él había construido con su esfuerzo. Tomé mi teléfono y marqué el número de alguien que sabía que podía ayudarme, mi abuela paterna. Abuela, necesito tu ayuda. Es urgente, le dije con voz firme. Al otro lado de la línea, ella suspiró con preocupación. Dime todo, hijo. No voy a permitir que sigan abusando de ti. Era hora de cambiar las reglas del juego. Mi padre tal vez había elegido la comodidad del silencio, pero yo no. Mi madrastra y Carolina estaban a punto de descubrir que el karma siempre llega. No me quedaría de brazos cruzados. Si ellos pensaban que podían hacerme a un lado como si no existiera, descubrirían que yo no era alguien fácil de borrar. La llamada con mi abuela había sido el primer paso. Sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados, pero tampoco podía depender completamente de ella. Si quería justicia, tenía que planear cada movimiento con cuidado. Comencé a documentar todo. Tomé fotos de los estados de cuenta bancarios donde se veían los retiros sospechosos. Guardé capturas de pantalla de las publicaciones de Carolina, donde presumía compras que claramente no podía costear. También grabé algunas conversaciones en las que mi madrastra hablaba con confianza de cómo manejaba el dinero de mi padre a su antojo. No podía ir con acusaciones sin pruebas, necesitaba construir un caso sólido. Para mi sorpresa, no era el único que veía las injusticias en la casa. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en la cochera, la empleada doméstica, Rosa, se acercó a mí con una expresión preocupada. He visto lo que te han hecho, y no es justo, dijo en voz baja. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Le expliqué mi plan y ella accedió a ayudarme. Me proporcionó más pruebas.
Mensajes de voz donde mi madrastra le ordenaba mover dinero de la cuenta de mi padre, recibos de compras exorbitantes y fotos de reuniones privadas en las que hablaban de cómo manipularlo. Con todo ese material, ya tenía lo necesario para dar el siguiente golpe. El domingo a la mañana, cuando mi padre estaba en la sala leyendo el periódico, dejé discretamente una carpeta con todos los documentos sobre la mesa. Me quedé en un rincón observando cómo la abría con curiosidad y su rostro pasaba de la indiferencia al desconcierto. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando la mirada. «Es la verdad, papá. Tu esposa y su hija llevan meses robándote, y aquí tienes las pruebas», dije con voz firme. Mi madrastra entró en la sala en ese momento y vio la carpeta abierta. Su rostro se puso pálido. «¿Qué es esto?», exclamó con fingida indignación. «Es lo que has estado haciendo mientras fingías que todo era por el bien de la familia», respondí. «¿Algo que quieras explicar?». Carolina entró en la sala justo en ese instante, y al ver la expresión de su madre, supo que algo andaba mal. Mi madrastra, experta en girar las situaciones a su favor, intentó recuperarse. «Amor, no creas en esto. Seguro que es una trampa de él porque no quiere aceptar que la casa ya no es suya», dijo con tono meloso, acercándose a mi padre. Pero él la miró con frialdad. «¿Me estás diciendo que todas estas pruebas son falsas?», preguntó, señalando los documentos. Mi madrastra titubeó, pero Carolina, en su desesperación, terminó de hundirlas. «Mamá, ¿qué hacemos ahora?», susurró, pensando que nadie la escuchaba. Eso fue todo lo que mi padre necesitó. Se levantó, tomó los papeles y se dirigió a su oficina sin decir una palabra. Sabía que necesitaba tiempo para procesarlo, pero lo que había empezado ya no tenía vuelta atrás. Las horas pasaron y la tensión en la casa aumentó. Mi madrastra intentó entrar a la oficina de mi padre varias veces, pero él no la dejaba. Mientras tanto, Carolina me lanzó miradas asesinas, como si yo fuera el responsable de su caída. Finalmente, mi padre salió y habló con autoridad. «Mañana quiero que ambas se vayan de esta casa», dijo con frialdad. «Y si intentan robar un solo centavo más, las demandaré». Mi madrastra palideció, pero su orgullo no le permitió responder. Carolina, en cambio, explotó en gritos y reclamos, pero mi padre la ignoró por completo. Yo observé todo en silencio, sintiendo que finalmente la justicia se hacía presente. Sabía que esto era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando lo que era mío. Mi madrastra y Carolina habían jugado sucio durante demasiado tiempo, pero ahora era su turno de perder. Investigando, me di cuenta de que mi madrastra y su hija no eran tan perfectas como querían aparentar. Y yo tenía la clave para derrumbar su farsa. Con su salida de la casa prácticamente sellada, necesitaba asegurarme de que no pudieran regresar. Sabía que mi padre todavía tenía debilidad por mi madrastra y que Carolina no se iría sin luchar. Así que decidí descubrir todos los secretos que habían estado ocultando. Con la ayuda de Rosa, la empleada doméstica que había estado en la casa durante años, comencé a investigar a fondo. Descubrí correos electrónicos en la computadora de mi padre que mostraban transferencias sospechosas de dinero. También encontré mensajes entre mi madrastra y Carolina donde hablaban sobre cómo manipularlo para obtener más recursos. Pero lo más impactante fue un documento que Rosa encontró en el estudio de mi madrastra, un contrato de venta de la casa. Mi madrastra planeaba vender la propiedad sin que mi padre se enterara, quedándose con el dinero y dejando a mi padre sin nada. No podía quedarme con esto. Tomé fotografías de todos los documentos, guardé copias digitales y las envié a mi abuela. Ella, indignada, prometió que esto no quedaría impune. Sabía que con su influencia, mi padre no podría ignorarlo. Decidí esperar al momento adecuado para mostrarle las pruebas. Y ese momento llegó más rápido de lo que pensé. A la mañana siguiente, mi madrastra intentó convencer a mi padre de reconsiderar su decisión de echarlas. Con lágrimas en los ojos y su mejor actuación, le rogó que pensara en Carolina, que ellas no tenían a dónde ir. «Todo lo que hice fue por nuestra familia, amor», dijo con voz quebrada. «No podemos separarnos así». Mi padre, todavía con dudas, miró hacia otro lado. «No lo sé, tal vez podamos encontrar otra solución», murmuró. No podía permitir que la manipulación volviera a ganar. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y mostré todas las pruebas. «Papá, ¿quieres saber la verdad? Aquí tienes», dije, reproduciendo las grabaciones y mostrando las imágenes. Mi madrastra palideció al instante. Carolina intentó arrebatarme el teléfono,
pero me aparté a tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, mirando las pruebas con horror. Es la verdad. Querían vender la casa sin que lo supieras. Iban a dejarte sin nada, dije con firmeza. Mi padre, al ver la evidencia, cambió por completo. Sus dudas desaparecieron y la furia tomó su lugar. No hubo más discusión. Mi madrastra y Carolina fueron expulsadas de la casa ese mismo día. Mi padre, con una frialdad que jamás le había visto, les dijo que no quería volver a verlas nunca más. Ellas se fueron entre gritos y maldiciones, pero ya no me importaba. Finalmente, la justicia había llegado. Después de tanto tiempo, podía respirar en paz. Mi hogar volvía a ser mío. Y lo más importante, mi padre, aunque le costó, finalmente había abierto los ojos. Pero todavía quedaban cosas por resolver. Y me aseguraría de que esas dos nunca volvieran a intentar arruinar nuestra vida. Usé cada una de mis cartas para ponerlas en su lugar. Si creían que podían arrebatarme todo sin consecuencias, estaban muy equivocadas. Con mi madrastra y Carolina fuera de la casa, finalmente podía respirar con tranquilidad, pero sabía que no podía bajar la guardia. Ellas no eran del tipo de personas que aceptaban la derrota con facilidad. Si algo había aprendido de ellas, era que harían lo imposible por recuperarse y volver a la vida de lujos que habían perdido. No pasó mucho tiempo antes de que Carolina intentara acercarse a mi padre. A pesar de haber sido expulsada de la casa, ella no estaba dispuesta a perder su vida cómoda tan fácilmente. La vi varias veces rondando la propiedad, y un día en particular, se apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. «Papá, por favor, deja que vuelva. No tengo a dónde ir», suplicó con voz temblorosa. Mi padre dudó por un momento. A pesar de todo, Carolina seguía siendo la hija de su esposa, y aunque no era su hija biológica, aún sentía cierta responsabilidad por ella. Pero antes de que pudiera responder, intervine. «¿Y qué te hace pensar que después de todo lo que hiciste mereces volver?», pregunté con frialdad. Carolina me miró con desprecio, pero rápidamente cambió su expresión a una de inocencia. «No fue mi intención, solo seguí las órdenes de mi mamá. Yo no quería hacerte daño», dijo con voz lastimera. «Pero yo no caería en su juego. Tienes suerte de que no haya denunciado todo lo que hiciste. Ahora vete antes de que cambie de opinión», advertí. Mi padre finalmente asintió y cerró la puerta sin decir una palabra. Había comenzado a verlas por lo que realmente eran. Mi abuela, quien había sido clave en la exposición de sus mentiras, me llamó unos días después. «He averiguado algunas cosas sobre tu madrastra», dijo con tono serio. «Parece que ha estado intentando contactar a algunos abogados para ver si puede obtener parte de la casa». No me sorprendía en absoluto. Sabía que no se rendiría fácilmente. Decidí tomar la iniciativa y hablar con un abogado de confianza para asegurarme de que no tuviera ninguna posibilidad de reclamar nada. Mi padre, aunque aún dolido, aceptó firmar documentos que dejaban claro que la casa era solo de su propiedad y que ella no tenía derecho a nada. Un par de semanas después, Carolina y su madre intentaron jugar su última carta. Una mañana, llegó una patrulla de la policía a nuestra casa con una denuncia falsa en mi contra. Mi madrastra afirmaba que la había amenazado y que temía por su seguridad. Por suerte, tenía pruebas suficientes para demostrar que era una mentira. Mi abuela, Rosa e incluso mi padre testificaron a mi favor. La denuncia no prosperó y solo lograron quedar en ridículo. Con todos sus intentos fallidos, mi madrastra y Carolina finalmente se dieron por vencidas. Mi abuela, que tenía influencias, se aseguró de que no pudieran acercarse más a nosotros. Las últimas noticias que tuve de ellas fueron que estaban viviendo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos del estilo de vida lujoso al que estaban acostumbradas. Finalmente, la tormenta había pasado. Mi hogar era verdaderamente mío otra vez. Mi padre, aunque aún tenía cicatrices de todo lo ocurrido, comenzó a recuperar su independencia. Y yo había aprendido que la justicia llega, siempre que estés dispuesto a luchar por ella. Pero aún quedaba un último detalle: asegurarme de que jamás intentaran volver a nuestras vidas. La hija de mi madrastra, la princesa de la casa, finalmente enfrentó la realidad. Su reinado sobre lo que era mío estaba por terminar. Después de haber sido expulsada junto a su madre, Carolina intentó adaptarse a su nueva vida. Sin embargo, su arrogancia y falta de habilidades para la vida real pronto la alcanzaron. Acostumbrada a que todo le fuera dado en bandeja de plata, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de la independencia.
El apartamento en el que vivían estaba lejos del lujo al que Carolina estaba acostumbrada. No tenía dinero propio, pues nunca había trabajado un solo día en su vida. Su madre, al estar sin ingresos y sin la comodidad de manipular a mi padre, tampoco podía mantenerla como antes. Los días de compras extravagantes, fiestas y despreocupaciones quedaron en el pasado. Ahora, debía aprender a hacer algo que jamás imaginó: trabajar. Intentó conseguir un empleo, pero su falta de experiencia y su actitud prepotente no le ayudaron. Pasó de entrevista en entrevista sin éxito, siempre quejándose de que no la valoraban como merecía. Con su nueva situación económica, sus amigas comenzaron a distanciarse. Ya no tenía dinero para salir a restaurantes caros ni para comprar las marcas que antes exhibía con orgullo en redes sociales. En poco tiempo, se quedó sola. Aquellos que antes la adulaban por su supuesto estatus social, ahora ni siquiera le respondían los mensajes. Uno de sus momentos más humillantes ocurrió cuando intentó acudir a una de sus antiguas amigas, Bianca, para pedirle dinero prestado. Bianca, sin rodeos, le respondió: «Carolina, cuando tenías todo, nos tratabas como basura. Ahora que no tienes nada, esperas que te ayudemos. Aprende a vivir sin depender de los demás». Ese comentario le dolió más de lo que quería admitir. Desesperada, Carolina intentó contactar a mi padre nuevamente. Le envió mensajes, lo llamó varias veces y hasta apareció en su trabajo fingiendo estar arrepentida. Sin embargo, mi padre había cambiado. Ya no era el hombre manipulable que una vez fue. «Carolina, te di oportunidades y las desperdiciaste. Ahora, tendrás que aprender a vivir por tu cuenta», le dijo con frialdad. Ella salió de la oficina entre lágrimas, comprendiendo que ya no tenía ningún poder sobre él. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me encontré con Carolina. Lucía irreconocible, sin maquillaje, con ropa sencilla y el brillo de superioridad que solía tener completamente apagado. Me miró con resentimiento, pero también con una súplica silenciosa. «¿Disfrutas viéndome así?», me preguntó con amargura. La observé por un momento y respondí con calma: «No. Solo espero que aprendas la lección. Nadie te debe nada, Carolina. La vida no es un juego en el que puedes manipular a los demás para conseguir lo que quieres». Ella bajó la mirada, sin responder. Por primera vez, vi en su rostro algo que nunca había visto antes: humildad. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. A partir de ese día, supe que Carolina jamás volvería a ser la misma. Había perdido todo lo que creía que tenía bajo control y, finalmente, enfrentaba la vida sin privilegios ni atajos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera paz. Su arrogancia y sus manipulaciones no durarían para siempre. Ahora, ella enfrentaba las consecuencias de sus actos. La vida de mi madrastra cambió drásticamente después de ser expulsada de la casa. Durante años había vivido con la seguridad de que siempre podría manipular a mi padre y a quienes la rodeaban, pero ahora la realidad la golpeaba con fuerza. Sin dinero, sin el control de las cuentas bancarias y sin el respaldo de mi padre, su mundo se derrumbó en cuestión de días. Acostumbrada a un estilo de vida lleno de lujos, se vio obligada a buscar una forma de sostenerse. Intentó obtener dinero con lo que quedaba de sus ahorros, pero pronto se dio cuenta de que el dinero se esfumaba rápido cuando no había ingresos. Trató de pedir ayuda a algunas amistades, pero al igual que Carolina, descubrió que la lealtad de sus amigos estaba atada a su riqueza. Nadie quería involucrarse con alguien que ya no tenía nada que ofrecer. Buscó trabajo, pero el mundo laboral no era lo que esperaba. Sin experiencia real y con una actitud arrogante, fue rechazada en cada entrevista. Poco a poco, la desesperación se apoderó de ella. Sabiendo que no podría sobrevivir por mucho tiempo en su nueva situación, intentó su última jugada: acercarse nuevamente a mi padre. Al igual que Carolina, lo llamó varias veces y le envió mensajes suplicándole que reconsiderara su decisión. «Siempre te he amado, amor», le dijo en un mensaje de voz con un tono lastimero. «No sé qué pasó, todo se salió de control, pero podemos solucionarlo juntos». Pero mi padre, que ya no era el hombre ingenuo de antes, no cayó en su trampa. «No vuelvas a llamarme. Tú hiciste esto», fue su única respuesta. Desesperada, intentó otra táctica: hacerse la víctima. Acudió con algunos conocidos en común para decir que mi padre la había abandonado injustamente, que estaba pasando hambre y que no tenía a dónde ir. Pero nadie le creyó. Demasiadas personas habían visto la verdad con sus propios ojos y sabían lo que realmente había hecho.
Al ver que no le quedaban opciones, terminó en un pequeño apartamento de alquiler barato, con lo poco que le quedaba de dinero. Sin embargo, la vida no tardó en seguir cobrándole sus malas decisiones. Una de las personas a las que debía dinero la denunció por fraude, y al no poder pagar la deuda, su situación legal se complicó. Pronto, su reputación quedó completamente arruinada. En su momento de desesperación, intentó buscarme a mí. Me envió un correo electrónico con una sola frase: «Solo quiero hablar contigo». No respondí. A pesar de todo, el destino nos cruzó una última vez. Un día, mientras caminaba por la ciudad, la vi. Estaba sentada en una banca del parque, vestida con ropa sencilla, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos hundidos por la preocupación. Ya no quedaba rastro de la mujer soberbia que una vez me miraba por encima del hombro. Cuando me vio, su rostro mostró sorpresa y vergüenza. Me miró como si quisiera decir algo, pero no pudo encontrar las palabras. «¿Esperas que te ayude?», pregunté con calma. Bajó la mirada y suspiró. «No. Solo quería verte», murmuró. Hubo un largo silencio entre nosotros. No sentí odio ni rencor, solo lástima. Ella misma se había destruido, y ahora solo era una sombra de lo que alguna vez fue. «Espero que encuentres tu camino», dije finalmente, antes de darme la vuelta y seguir mi camino. No miré atrás. Sabía que esa sería la última vez que la vería. Y con eso, su historia en mi vida llegó a su fin. Después de tanto dolor y traición, me aseguré de que cada uno pagara su deuda. Y al final, recuperé mucho más de lo que imaginé. Finalmente, la casa estaba en paz. La presencia de mi madrastra y Carolina se había desvanecido por completo, y con ellas, la toxicidad que trajeron a nuestras vidas. Mi padre, aunque al principio parecía un hombre derrotado, comenzó a recuperar su confianza. Con el tiempo, entendió el daño que había permitido y, aunque no podía cambiar el pasado, estaba decidido a hacer las cosas bien en el futuro. Uno de los primeros cambios fue devolverme mi habitación. Después de limpiar y reorganizar todo, la sensación de recuperar mi espacio fue indescriptible. Cada objeto que volvía a su lugar era una pequeña victoria. No solo recuperaba mi habitación, sino también mi estabilidad emocional. Con la casa libre de manipulaciones y engaños, por primera vez en mucho tiempo pude disfrutar de mi hogar. La tranquilidad se convirtió en algo normal y no en un lujo momentáneo. Mi padre y yo comenzamos a hablar más, tratando de reconstruir nuestra relación. Aunque aún quedaban heridas abiertas, al menos ahora podíamos trabajar en sanarlas. Un día, mi padre se acercó a mí mientras tomábamos café en la sala. «Sé que fallé, hijo. Dejé que ellas te hicieran a un lado y me dejé manipular por mucho tiempo», admitió con tristeza. Le respondí con sinceridad. «Lo importante es que ahora lo ves. Lo único que espero es que no vuelvas a permitir que alguien más tome el control de tu vida». Asintió y me miró con determinación. «Eso nunca volverá a pasar». Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas. Sin embargo, Carolina no tardó en hacer su último intento. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. «Necesito verte. Por favor». Supe de inmediato que era ella. Decidí ignorarlo, pero horas después, la encontré esperándome afuera de la casa. Se veía distinta, sin su actitud altanera, sin maquillaje costoso ni ropa de marca. «Solo quiero hablar», dijo con voz baja. «No hay nada que hablar, Carolina», respondí con frialdad. «Sé que arruiné todo, pero no tengo a dónde ir». Su voz temblaba. Pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. La miré por un momento. Sabía que en el pasado, habría caído en su manipulación, pero ya no era el mismo. Ya no me dejaba llevar por palabras vacías. Cada acción tiene consecuencias. Tú tomaste las tuyas, ahora enfrenta la vida como venga, le dije. Se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se alejó. Con el paso de los meses, todo comenzó a mejorar. Mi padre reorganizó sus finanzas, asegurándose de que nunca más alguien pudiera aprovecharse de él. Yo, por mi parte, seguí adelante con mis planes, utilizando la experiencia como una lección de vida. El karma había hecho su trabajo. Las personas que intentaron destruirme terminaron cayendo por su propia ambición. Y yo, después de todo, terminé siendo el verdadero ganador. La justicia había llegado, no con venganza, sino con la verdad. Y por fin, después de tanto tiempo, mi hogar volvía a ser mío.